Hoy tenemos un invitado especial, un reto importante en este tercer episodio de Historias para sobrevivir en el tráfico. Estoy un poco nervioso porque es un abogado. Tengo miedo de decir algo que pueda ser utilizado en mi contra después. Y que le facture. Bueno, vamos a tener que... Hoy me acompaña el escritor Julio Serrano. No, son mentiras. Casi. Sí. No, es el otro Julio, es Julio Prado. Gracias. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido. Feliz de estar aquí, Alexis. Muchas gracias. Qué bueno que te animaste a participar en este experimento ya llevamos 3 episodios, esperamos tener muchos más. Y como ya saben, la dinámica es que Julio nos va a leer un cuento, una historia para que ustedes sobrevivan en el tráfico. Y ahí les va, la historia es de Augusto Monterroso. Correcto. Escogí este cuento de Augusto Monterroso del libro Movimiento Perpetuo, que es de los 70s el libro, y me parece, sobre todo, que a veces cuando uno cree que los escritores guatemaltecos que están en el que uno llama canon ya están conocidos por todos, de ahí me encuentro con que de Monterroso casi solo se conoce el del dinosaurio. Y tiene cuentos maravillosos, y este es uno. La exportación de cerebro, o sea. Me voy a poner los lentes porque ya le da pega. El fenómeno de la exportación de cerebros ha existido siempre, pero parece que en nuestros días empieza a ser considerado como un problema. Sin embargo, es un hecho bastante común y suficientemente establecido por la experiencia universal que todo cerebro que de veras vale la pena, o se va por su cuenta, o se lo llevan, o alguien lo expulsa. En realidad lo primero es lo más usual, pero en cuanto un cerebro existe, se encuentra expuesto a beneficiarse con cualquiera de estos 3 acontecimientos. Ahora bien, yo considero que la preocupación por un posible brain drain hispanoamericano nace del planteamiento de un falso problema, cuando no de un desmedido optimismo sobre la calidad o el volumen de nuestras reservas de esta materia prima. Es lógico que estemos cansados ya de países más desarrollados que nosotros, acarreando con nuestro cobre o nuestro plátano en condiciones de intercambio cada vez más deterioradas. Pero cualquiera puede notar que el temor de que además se lleven nuestros cerebros resulta vagamente paranoico, pues la verdad es que no contamos con muchos muy buenos. Lo que sucede es que nos complace hacernos ilusiones, pero como dice el refrán, el que vive de ilusiones muere de hambre. Sospechar que alguien está ansioso de apropiarse de nuestros genios significa suponer que los tenemos y por lo tanto que podríamos seguir permitiéndonos el lujo de no importarlos. Pero hay que examinar las cosas más a fondo. Si en los próximos censos generales lográramos en Hispanoamérica computar unos 200 cerebros de primera, dignos de y dispuestos a ser atraídos por las vanas tentaciones del dinero exterior, deberíamos darnos por contentos, pues ya es hora de ver las cosas con objetividad y de reconocer que mientras sigamos exportando solamente estaño o henequén, nuestras economías permanecerán en su deplorable estado actual. El cerebro es una materia prima como cualquier otra. Para refinarlo se necesita enviarlo fuera para que algún día nos sea devuelto elaborado, o bien transformarlo nosotros mismos. Pero como en tantos otros campos, por desgracia, las instalaciones con las que contamos para esto último o son obsoletas o de segunda o sencillamente no existen. Como alguien podría suponer, todo lo dicho hasta aquí ha sido dicho en broma. Es bueno acudir a los ejemplos. La exportación de cada racimo de plátanos le ha estado produciendo a Guatemala alrededor de $1.50 que la United Fruit Company paga como impuesto, y que sirve sobre todo al gobierno para mantener la tranquilidad social y el orden policíaco que hacen posible producir otra vez sin tropiezo el mismo racimo de plátanos. Los racimos se exportan por miles cada año, es cierto, pero hay que reconocer que aparte de aquel orden, los beneficios obtenidos han sido más bien escasos, si uno no toma en cuenta el agotamiento de la tierra sometida a esta siembra. ¿Qué diferencia cuando se exporta un cerebro? Es evidente que la exportación del cerebro de Miguel Ángel Asturias le ha dejado a Guatemala beneficios más notables, un premio Nobel incluido. Por otra parte, muchos otros cerebros han salido de este país sin que por lo menos que se sepa, la estructura de este se haya resquebrajado en lo mínimo. Antes, por el contrario, sin ellos parece estar cada vez mejor y progresando como nunca. ¿A qué debemos dedicarnos entonces? ¿A producir plátanos o cerebros? Para cualquier persona que maneje medianamente el suyo, la respuesta es obvia.
Examinemos un ejemplo más. Durante la Segunda Guerra Mundial y los años subsiguientes, México exportó braseros en escala considerable. Aun cuando faltó en este tiempo, por razones humanitarias, quien impugnara las ventajas de esta exportación o arm drain, lo cierto es que cada uno de estos braseros aportaba al país un promedio de $300 anuales que enviaba a su familia. Hoy nadie puede negar que estas remesas contribuyen en gran medida a resolver los problemas de divisas que México enfrentó en los últimos años para lograr el impresionante desarrollo económico que ahora experimenta. Si esto se logró con la contribución de los humildes y sencillos campesinos, la mayoría de las veces analfabetos, imagínense lo que significaría la exportación anual de unos 26,000 cerebros. La relación de pago de unos a otros es casi sideral. Cabe entonces preguntarse de nuevo, ¿qué vale más exportar, brazos o cerebros? Planteémonos pues el problema o el falso problema con toda claridad. Primero, a nuestros cerebros no se los lleva nadie, o, si esto sucede, es en una mínima escala. Cuando buenamente pueden, nuestros cerebros simplemente se van. En la mayoría de los casos porque su consumo en Hispanoamérica está lejos todavía de ser importante. Segundo, la historia muestra en buena medida que la fuga de determinado cerebro beneficia mayoritariamente al país que lo deja marcharse que el que tiene su permanencia en este. Joyce hizo más por la literatura irlandesa desde Suiza que desde Dublín. Marx fue más útil para los obreros alemanes desde Londres que desde su patria. Es probable que si Martín hubiera vivido en los Estados Unidos o en otros países de la Revolución Cubana, no tendría en él a tan grande ideólogo. Andrés Bello transformó la gramática española desde Inglaterra. Rubén Darío hizo lo mismo con el verso español desde Francia. Y no quiero ni siquiera mencionar a Einstein por lo de la bomba atómica. ¿Son casos aislados? Se dirá, sí, pero ¿qué casos? Si Hispanoamérica cree que en la actualidad unos 20 cerebros como estos y no los deja escapar, se estaría jugando torpemente su destino. Tercero, quedan los expulsados. Lo único positivo de los gobiernos dictatoriales de Hispanoamérica que han hecho por esta región es expulsar cerebros. A veces se equivocan de buena fe y expulsan a muchos que no lo merecen. Pero cuando aciertan y destierran a un buen cerebro, están haciendo más por su país que los benefactores de la cultura, que convierten a los talentos de la localidad en monumentos nacionales incapaces de decir una frase o dos que no se parezcan peligrosamente al lugar común, o en el mejor de los casos al rebuzno que, viéndolo bien, no ofende nunca a nadie y a veces puede incluso embellecer la caída de la tarde. Finalmente, y si es que la preocupación es correcta, como en muchas ocasiones la solución está a la mano y nadie la ve, quizá porque choca contra nuestros moldes mentales en materia económica. Por cada cerebro exportado, importemos 2. Muy bien, genial, Tito Monterroso. Mira, y como para ir entrando en materia con esto de las historias del tráfico, primero tengo que hacer una aclaración y una disculpa porque dije Julio Serrano. Lo tengo en mente porque también lo quiero entrevistar. Julio, si estás viendo esto, vos sos el siguiente, o el que sigue tal vez, o algún día. Bueno, al final, como te decía, este programa es para acompañar a la gente, hipotéticamente, mientras van en el carro, lo pueden oír donde quieran, no pasa nada. ¿Tenés alguna anécdota en el tráfico? Anécdotas en el tráfico, habrá miles, y quizá estoy buscando y lo primero que se me ocurre es que casi siempre es violento, ¿verdad? Yo creo que nunca faltan los encuentros con el prójimo cuando estos tienden a ser gente agresiva que te amenaza por pasarte un alto. Pero también a veces uno encuentra cosas extrañas en el tráfico, ¿verdad? He visto que en los otros carros a veces van haciendo cosas que a lo mejor te llaman la atención más que normalmente. De gente que aprovecha cada semáforo para besuquearse, que me parece interesante también, ¿verdad? Y lejano también en las épocas que uno vive. A cosas extraordinarias. Ayer, por ejemplo, estaba recordando justo ahora que iba en el tráfico y vi un pick-up que llevaba un camello falso atrás. Y era de un restaurante de comida árabe. Yo no sé, pero a mí, por ejemplo, eso siempre me termina sacando de la cotidianeidad. O sea, ¿qué hace que este camello vaya circulando por la ciudad? Y a lo mejor también, digamos, lo que más pienso que tiene que ver también con violencia son los asaltos, a lo mejor. Yo creo que tengo la suerte de tener un carro que no es asaltable, porque es un carro oscuro y tal.
Mi esposa dice que tengo el espíritu de taxista y un carro de sicario. Y a lo mejor tiene razón, porque en este carro nunca me han asaltado, pero he visto asaltos. Y entonces uno se pregunta, ¿qué fue lo que la lotería ese día hizo que sacaras el ticket ganador? ¿Será que de verdad es porque los asaltantes miran en los carros la posibilidad de un peligro o no? Quiere decir que entonces la amenaza no solo son ellos hacia mí, sino probablemente mía hacia ellos. Entonces, en esa correlación de fuerzas siempre me parece importante a veces pensar cuando veo todas esas escenas del tráfico. A mí me llama mucho la atención cómo contás esto, porque me recuerda, te contaba, a tus columnas, porque tus columnas al final eran como reflexiones sobre historietas cotidianas, cosas que te pasaban, ¿no? Y digamos, volviendo un poco a tus historias, digamos, de tu libro actual, todo eso que te pasó en este libro que se llama La noche viene sin ti, por cierto, es un libro que ya leí, ¿está compuesto de muchas historias o digamos o es una sola que lo engloba? Yo creo que, digamos, una novela lo que tiene la intención es de recuperar la experiencia humana, y la experiencia humana no solo es una historia, sino la multiplicidad de cosas ocurriendo a la vez, y que, digamos, vistos desde la perspectiva del narrador, tienden a ser una sola para el lector. Pero creo, digamos, que en el caso de La noche viene sin ti es la vida de un fiscal que tiene no solo un caso a cargo, sino muchos casos, y cada uno de esos casos es una historia. Está ocurriendo esas historias al mismo tiempo que ocurre la historia de su familia, digamos, donde tiene una esposa y un hijo recién nacido con el cual tiene mucho apego, pero que ese apego también se ve distanciado por el trabajo que está realizando. Entonces, digamos, las historias son todas concurriendo al mismo tiempo. La del oficinista entregado a su trabajo y la del padre que quiere tener tiempo pero no lo deja a su trabajo porque lo considera importante. Entonces creo que en la literatura, como en las historias que nos contó hoy Monterroso, están pasando siempre muchas cosas. Aquí Monterroso nos está diciendo incluso que está hablando de países dictatoriales, que terminen expulsando además también a los intelectuales, y que los intelectuales que se quedan, que esa ya es otra historia, tienden a convertirse en un órgano complaciente con el poder. Yo creo que la capacidad de la literatura de hacer que esta multiplicidad de sucesos ocurriendo se conviertan en uno solo digerible es lo que la ficción le regala al lector. Porque sin ese elemento unificador que es esta ficción de que unos están enlazados con otros cuando son puras suposiciones, es lo que termina dándote la literatura. Ya. Para quien no sepa, Julio trabajó en el Ministerio Público, fue fiscal de la Fiscalía del Instituto contra las Niñeces. Sí, correcto, y también de la FESI, y de crimen organizado, de la mujer. Y hay algunos casos ahí que me llaman la atención, que los leí, que vagamente los recuerdo, digamos, o sea, digamos que sí fueron algunos casos reales, digamos, de los que estás sí. involucrando acá. Digamos, la idea de escribir la novela era un poco recuperar esa realidad que me tocó afrontar cuando estuve en la Fiscalía de la Niñez y la Adolescencia Víctima entre el 2007 y el 2010. ¿Qué realidades tenía frente a mí? La de muchos niños que estaban sufriendo explotación porque estaban o adolescentes en prostíbulos, o también niños que habían sido robados o entregados mediante pago a redes de adopción. Creo que este fenómeno que hoy nos parece lejano, y a pesar de que no han pasado más de 10 años desde los últimos niños que se robaron para las adopciones, nos parece lejano porque hubo una intervención no solo del Ministerio Público en el que yo estaba, sino de los jueces y también de actores políticos que hicieron posible que esto no fuera un fenómeno del que nos tuviéramos que preocupar los padres otra vez. Creo que recuperar esa memoria de cómo fuimos capaces de vender gente era algo importante para mí. Y sigue siendo también un tema que a lo mejor desde la literatura, el primero que encontré fue a Monterroso hablándome de eso, porque hay otro cuento también en este libro donde habla de la exportación, pero de cabezas humanas, y que es tan exitosa
la exportación de cabezas humanas que termina exportando la suya. Aquí estamos exportando niños. Y me parece también interesante, a lo mejor por eso también termino escogiendo este cuento, porque Monterroso compara esa fuga de cerebros con la exportación de jornaleros. Y la verdad es que habla de las divisas que sostienen a México, que también sostienen a Guatemala. Y creo que a lo mejor por eso nos parecía tan natural decidir que un niño iba a estar mejor, a pesar de que había sido robado de su familia, en Estados Unidos que acá. Y esa realidad, que era una realidad para Monterroso en el 72, es una realidad que parece hoy todavía vigente. Y creo, digamos, que la literatura, que es una ventana para ver estos problemas, lo que busca es seguirlos manteniendo vigentes en la conversación para ver si algún día logramos resolverlos. Y otra cosa que me pareció dura, yo me sentí identificado muchas veces, digamos, en la historia de la falta de tiempo que tiene uno para estar con sus hijos, digamos que estamos entregados al trabajo, haciendo cosas adicionales porque nadie pero qué duro en el personaje, en tu caso, que tenía un bebé recién nacido y estaba viendo casos de bebés y de cosas que obviamente eso lo hace trabajar con más pasión por eso, pero por un lado abandona al hijo, digamos, casi que sin querer, ¿va? Y después termina, spoiler, separándose de su esposa, ¿va? Digamos, de todas esas cuestiones personales del personaje, ¿eso también te pasó a vos? Sí, y quería ser, digamos, un escritor que hablara sin pudor de esos asuntos, porque creo que lo que quería era poner una experiencia cruda ahí para el lector. Cruda en el sentido de que no pasó demasiados filtros para que el personaje quedara bien con el lector y por lo tanto fuera creíble. Yo creo que este rasgo, digamos, de la gente que termina obsesionándose con el trabajo y sacrificando a su familia es un rasgo muy oscuro. Yo conozco fiscales que todavía están ahí en la fiscalía y que no se han separado y que han logrado hacer un distanciamiento entre lo que hacen en el trabajo y su familia. Naturalmente, en mi caso no fue posible eso. Y digo naturalmente porque la historia explica por qué. Pero sí creo, digamos, que hay un rasgo también sumamente egoísta en el que decide que es más importante ir a recuperar, por ejemplo, la verdad de una investigación que estar con su hijo, por ejemplo. Y quizá esta oscuridad también era importante ponerla en la novela, porque me parece que en un sistema judicial como el que tenemos ahora, solo cuando estas circunstancias extraordinarias concurren en una persona, se logran hacer avances en la justicia. Cuando debería ser una política pública que fortaleciera el sistema de tal forma que ningún fiscal, ningún policía, ningún juez tenga que sacrificar a su familia para poder tener éxito. Entonces quizá, digamos, la intención de ser una persona que habla sin tapujos de estos asuntos es que esos casos no deberían repetirse otra vez y que el sistema judicial debería estar consciente que está basado en el servicio de personas y por lo tanto de sentimientos también, y que la salud emocional de sus integrantes debería estar cuidada. Y eso es importante, se nota bastante en la historia que hay una descripción interna de un fiscal que siempre solo se ha visto, digamos, a través de las noticias o con un chaleco presentando un caso, casi que sin conocer, sin saber nada sobre qué piensa o qué siente, ¿va? Eso me parece importante, digamos, como remarcarlo, porque digamos que nosotros que estamos de este lado de las noticias siempre a veces conversamos con ustedes, con los fiscales, con los abogados y sabemos más o menos por dónde, pero digamos que para el público en general eso es desconocido totalmente, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, tanto los periodistas como los fiscales y abogados tienen, digamos, creo yo, unas labores muy parecidas en términos de lo que están haciendo, investigando un asunto. Y volviéndose como resultado de esa investigación parte del paisaje noticioso. Digamos, el periodista es una voz que pasa desapercibida porque su tarea no es ser la noticia, sino traerla.
El fiscal igual, digamos, tiene la obligación de traer la verdad al caso y no ser la estrella, sino la sentencia del caso y la víctima que esté como prioridad dentro del sistema judicial. Ahora, yo creo que la inspiración para poder explorar el personaje y que el lector tuviera una visión más profunda y empática con el fiscal viene de una novela de Alberto Fuguet que se llama Tinta Roja. Alberto Fuguet es un escritor chileno que su formación primera es el cine y entonces escribe estas novelas muy visuales, y Tinta Roja es una novela extraordinaria para mí porque narra la historia de un joven periodista que empieza a hacer prácticas en un diario, que tiene una sección de nota roja importante y que es muy conocido por su sección de nota roja, y el periodista, este joven, entra a hacer prácticas en la parte de espectáculos, pero resulta que lo mandan a la nota roja. Y entonces le toca ir a ver todos los crímenes de Santiago de Chile, con unos periodistas que son sumamente experimentados y que me recuerdan mucho a los que he conocido en tribunales. Y la idea, creo yo, es esta gente con la que todos los días interactuamos de manera inconsciente, porque son el filtro con el cual yo me estoy enterando de la realidad. No sé quién es. Y no sé qué cosas están sufriendo. No sé qué preguntas éticas se hacen. El chavo del personaje de Tinta Roja, Gonzalo creo que se llama también, tiene estos cuestionamientos de si es o no ético sacar a la desgracia de forma tan cruda en las páginas. Y hay una conversación que tiene con este periodista que está curtidísimo. Y es muy triste y revela, creo yo, un rasgo de nuestra sociedad es bien cruel. Y es que el periodista experimentado, cuando le dice, mira, ¿vos crees que no deberíamos sacar estas notas? Pero sí, la verdad es que para la gente pobre, las notas rojas son sus páginas sociales. Y a mí esa frase me dio tanto vuelco, digamos, en lo que significaba en la novela, que dije, algún día quiero escribir algo cercano que explique, digamos, de forma sutil, algo de nuestra sociedad que sea sumamente cruel. Y creo que en el sistema de la justicia eso pasa con las víctimas, pasa con las madres que dieron en adopción a sus hijos porque no tenían otra opción. Y esos rasgos que a veces pasan desapercibidos, creo que merecían un examen todavía un poco más detenido, y por eso quise escribirlos. A mí, particularmente, cuando mencionas esto de nota roja, pues con mis inicios de periodista también a todos nos mandan al matadero, le dicen triste y cruelmente, ¿verdad? Porque es como es un golpe de realidad bien fuerte ver un cadáver o presenciar algo así fuertísimo. Yo empecé en La Hora y sí, digamos, hubo momentos que me tocó brincar de la nota política del Congreso directamente a un asesinato en un bus, y es una cosa que le queda a uno marcada para siempre. Y ahora, volviendo a tus escritos, a tu idea de escribir, a mí particularmente me gusta cómo narras de forma breve y simple, digamos, sin tanto adorno, sin tanta complejidad, digamos, vas al punto del A al B. Por un momento yo creí que tu novela iba por la novela negra, digamos, un fiscal, detectives y cosas así, ¿verdad? ¿Se te ha ocurrido escribir algo así, digamos, de algún caso que has tenido, algo que te ha impactado mucho, que vos digas, esto da como para hacer una novela de misterio, una novela negra? Yo creo que me interesa sobre todo, digamos, lo criminológico como fuente de la literatura, pero quizá no me siento cercano a ello como el resolver un misterio. Porque, digamos, creo que el mayor misterio que estamos intentando resolver aquí es por qué el sistema de justicia funciona así y lo dejamos que funcione así. Y ese para mí es, creo yo, todavía un misterio que sobrepasa o trasciende el por qué alguien cometió el delito. Porque alguien cometió el delito no es una respuesta simple, o quién lo cometió.
Por ejemplo, a mí, digamos, estas novelas que tratan de descubrir al asesino me parecen entretenidas, me gustan, también las consumo, pero en realidad, digamos, me dejan a mí otras preguntas. Ajá, y cómo o sea, yo me he preguntado, ¿cómo haces una novela negra en Guatemala, digamos? ¿Cómo resolves un misterio cuando tenés un sistema de justicia que no funciona o que funciona? Eso alguna vez lo hablábamos con Rodrigo Rey Rosa y luego también él lo terminó diciendo, y es que para contar el sistema judicial guatemalteco en casos criminales tendría que contarnos el fracaso. Y un poco, digamos, esa intención tiene La noche viene sin ti, digamos. Hay muchos casos que ocurren dentro de la novela que no terminan de ser resueltos, se quedan sueltos. Y hay lectores que me han preguntado, mire, ¿qué pasó con tal caso? Y la idea es que tampoco el fiscal se entera porque, por ejemplo, ocurren muchas rotaciones de casos. Hoy lo tiene un fiscal, mañana lo tiene otro, y nunca se termina uno de enterar qué pasó con las investigaciones, menos la víctima. Entonces, digamos, me interesa, creo yo, un poco más explorar lo criminal desde esa perspectiva, desde lo sociológico. ¿Por qué una sociedad, digamos, sabiendo que el progreso para mí se mide no en los problemas que tiene una sociedad, sino en la forma en que los resuelve? Siempre van a haber problemas, pero entre más efectiva sea la forma de resolverlos, más civilizada y más progresiva es la sociedad o tiene mayor progreso. ¿Por qué nosotros sabemos que nuestros problemas están cayendo en un barril sin fondo y está bien? ¿Por qué tenemos este rasgo identitario donde parece ser que no queremos resolver el conflicto, sino que el conflicto al contrario se acentúe porque ya lo volví parte de mi identidad? Digamos, pero eso es como bien común, digamos, hasta podría decir que es parte de los rasgos de algunas personas que conozco, digamos, que prefieren vivir con el conflicto o ignorar que existe, digamos, y tratar de medio lidiar con él. Yo creo que, digamos, esa pregunta que estás haciendo justo es uno de los motores de mi literatura y que todavía tengo interés en seguir explorando. ¿Por qué no nos gusta hablar de los problemas y no esconderlos? ¿Por qué, por ejemplo, todos los días, cuando interactuamos con la gente en redes sociales, por ejemplo, si no opina como yo, nos volvemos una especie de defensa o barrera metálica donde no va a poder permear nada de lo que el otro está diciendo, sino al contrario, queremos chocar ahí? Creo que no somos una sociedad que esté madura en lo emocional primero. Yo creo que el autoritarismo en el que hemos vivido durante el siglo XX y que todavía yo, que soy un hijo de los 70s y que mi mamá creció en los 50s y mis abuelos todavía en la Primera Guerra Mundial, es muy difícil todavía para mi generación desaprender lo autoritario que me enseñaron en el colegio. Y quizá, digamos, eso parece demasiado abstracto, pero por ejemplo, cuando alguien viene y yo digo, no, es que la literatura negra debería resolver otros problemas, si alguien me dice, no, estás equivocado, la gente se ofende y lo toma como una afrenta a su identidad, cuando en realidad esa es la base de la democracia, el disentimiento. Aquí en los valores democráticos no existen. Y cuando alguien disiente, por ejemplo, lo que se genera más bien es la animadversión infinita y perenne entre esos dos sujetos que están disintiendo. Y hay gente que se aprovecha de eso. Hay gente que, digamos, aprovecha que los problemas urgentes de la sociedad no se resuelvan porque les da ese tinte político. Creo que ese es un peligro que nosotros afrontamos y un problema que debería ser el primero sobre la mesa. Para mí, por ejemplo, Guatemala, que es una democracia muy joven, atravesó una infancia que lo abrumó, esta democracia. Pasó en los 90s que teníamos la oportunidad de hacer esta especie de poner sobre la mesa los problemas de todos, reconocer nuestros errores y resolverlos, y lo que decidimos fue ponerlo bajo la alfombra otra vez. Ahora, yo creo que el problema es pensar que esto es definitivo y que hoy no puedo sentarme otra vez a dialogar con los actores que podrían tener estas posiciones radicales y que impiden que hoy tengamos un acuerdo para los problemas urgentes del país como el hambre, la educación, la economía. Creo que la sensación ahorita es de total desolación, como si algo estuviera roto definitivamente entre nosotros y no fuéramos capaces de volver a reconstruirlo. Y yo creo que esa es la ganancia de un poder autoritario.
Al contrario, yo creo que los puentes todos los días se pueden construir. Y el problema es pensar en que eso no es cierto. Y la literatura para mí tiene que ser uno de los múltiples puentes que pueden ayudar a que la gente se conozca e interactúe entre sí. Darle a los personajes, por ejemplo, cuando hablo de las personas que investigamos y procesamos, yo tenía muy claro que no quería ponerlos como monstruos, porque para mí no lo son, sino contar, digamos, un lado más extenso de su humanidad. Y entender que los humanos, digamos, quienes somos no es una suma y resta de nuestros valores y desaciertos, sino al contrario, la suma de las contradicciones somos nosotros. Somos esa contradicción. A veces alguien que pudo haberse robado a un niño es un excelente padre, o a lo mejor aportó en otras formas a la sociedad. Creo que esa incapacidad de ver en el otro todavía lo bueno que le queda es parte también de esta idea conflictiva en la que nos gusta y nos fascina vivir. Sí, es bien fuerte, y mientras lo mencionabas recordé ahorita vagamente una discusión que tuviste en Twitter ayer, creo yo que fue, sobre las 3 propuestas, digamos, que se presentaron en un mismo lugar y que o algunos les parece, o sea, vos lo aplaudiste, yo lo aplaudo también. Al final siempre es bienvenida que todas las posturas se pronuncien, pero a otros les pareció ofensivo y criminal incluso. Sí. O sea, la gente, digamos, yo creo que hay un problema que pasa por muchos ejes, creo yo, pero el primero es educativo. O sea, digamos, no hay, creo yo, una conciencia o contexto informativo adecuado sobre a veces los conceptos que estamos utilizando. Ayer, por ejemplo, se discutía sobre si un libro debería ser publicado o no, porque cuestionaba, por ejemplo, el papel de la CICIG. Para mí, digamos, tanto la CICIG como la FESI, como el Ministerio Público, todos somos o fuimos funcionarios públicos y por lo tanto estamos sujetos a una cuentadanza. Habrá gente que se sienta cómoda con la función y habrá gente que no. De hecho, la justicia, en la naturaleza de la justicia está que el 50% se sienta afectado, porque el que pierde nunca va a sentir que el fallo fue del todo justo. Ahora, la gente cuando empieza a decir que no deben publicarse estos cuestionamientos, les fácilmente, pero muy gratuitamente usan el término nazi o fascista. A mí eso me parece sumamente peligroso, porque no es lo mismo, ni voy a comparar a alguien que me cae mal o que está disintiendo de un asunto de la política pública, solo porque está disintiendo, y compararlo con alguien que está a favor del exterminio de grupos poblacionales por razón de la etnia o religión o qué sé yo. Creo que esa banalización del discurso termina, al contrario, ayudando a que, digamos, estas facciones de extrema derecha que, por ejemplo, en Europa están resurgiendo o en Estados Unidos, tengan un eco, porque parece ser que son una minoría descuidada y a la que se le están negando derechos. Cuando al contrario, creo que cada oportunidad que se presenta en la discusión pública sobre los temas que nos interesan, la justicia, el hambre o lo que sea, tiene que ser aprovechada. Lo que pasa es que no nos gusta hablar, ¿verdad? Nos gusta ganar. Nos gusta creer que si yo ya dije esta versión de los hechos, sea definitiva. No me gusta que me cuestione como guatemalteco. Digamos, es muy difícil que yo vaya a decir, está bien tener razón. Eso no ocurre, por ejemplo, en redes sociales. O sea, que alguien diga, estaba equivocado, me acabas de dar otra perspectiva. Y no ocurre porque creo que es un ejercicio sumamente satisfactorio el ir a pelearte todos los días ahí, donde sacas una frustración que no solo tiene que ver con lo discursivo o político, sino con la conformidad que tengo con mi propia vida. Y ese es el vehículo para canalizar esta frustración. Ahora, que estos ciudadanos estén todo el día haciendo este ejercicio chivarretesco, si podemos usar esa palabra, chivarreto.com. En el Twitter, me parece también interesante. Me parece un rasgo de los guatemaltecos, sobre todo, que tendríamos que explorar. Porque, por ejemplo, todo el surgimiento del Net Center y demás, si existe es porque hay gente que les hace eco y que le interesa. Si no les interesara y tuviera información adecuada,
un netcentero podría decir misa y no pasa nada, pero aquí nos gusta esa pelea, nos gusta la contradicción, es más, la agudizamos al punto en que explote. Interesante. Bueno, ya para ir terminando esta entrevista, porque se vuelve interminable, porque hablar con Julio es igualmente estaba buena. Profundizar en muchas cosas, porque al final uno no se queda solo con lo superficial del libro, ¿no? Uno penetra hasta en la propia realidad. Porque al final de eso está construida la literatura, de fragmentos reales e irreales, ¿verdad? Que al final nos hacen a nosotros mismos también. Entonces, solo para ir terminando, ¿dónde te pueden leer ahora, Julio? Yo recuerdo que tenías una columna antes en Plaza Pública, ¿y ahora dónde te pueden leer? Gracias, semanalmente estamos en nuestro diario, esa es una buena noticia para mí, ya tenemos casi 3 o 4 meses publicando, los viernes sale la columna. Y además también, digamos, está La Noche Viene Sin Ti, esta novela de la que estoy muy agradecido que has mencionado por la generosidad de este espacio también, y que está en librerías, está en Sofos, está en The Museo, en las librerías del centro también, creo que Chito, el famoso librero del centro, también la tiene, y también está en las plataformas digitales donde la pueden descargar si es que leen así. Yo la verdad es que ahora ya tengo pocos libros porque en mi casa ya me prohibieron llevar más libros físicos porque ya no nos caben. Yo tengo un problema también porque yo llego a una librería o a algún lugar, sí, yo también, y salgo con 3 o 4 libros. ¿Y cuándo los vas a leer? No sé, ahí algún día los voy a leer, ¿verdad? Aquí me traje algunos de mi biblioteca, los de abajo, no, los de arriba, sí. Que son como los de los últimos que he ido comprando, ¿verdad? Porque ya no tengo espacio, entonces están entre el escritorio, entre el teclado. Sí, yo igual vivo así. Sí, bueno, Julio, yo te agradezco mucho, y solo los libros anteriores, los que ya publicaste, que se llama Satanás cabalga mi alma y Rockstar, sí. Rockstar. Esos yo no los pude conseguir. Gracias a Dios. Gracias a Dios, porque yo no sé, digamos, a lo mejor caigo en el cliché del escritor que no le gusta lo que escribió, pero yo digamos, quiero ser honesto con los lectores y les digo, probablemente si leen La Noche Viene Sin Ti, van a encontrar que esa otra obra era una especie de ejercicio previo para construir la novela. O sea, en realidad, digamos, si leyeron La Noche Viene Sin Ti, leyeron el resultado de esos ejercicios del libro de cuentos y el libro de poesía y de las columnas en Plaza Pública. Que de hecho en Plaza Pública empiezo a escribir una columna donde quería humanizar el personaje del fiscal. Entonces, digamos, parte de lo que ahí empecé a escribir lo terminé escribiendo en la novela, así que si leen La Noche Viene Sin Ti es bastante. No, lo que pasa es de que yo tengo recuerdos vagos, así muy lejanos, de haber leído Satanás cabalga mi alma por el nombre, que me llamó mucho la atención. Pero ya no me acuerdo, o sea, yo dije, lo voy a leer para entrevistarlo, quiero preguntarle algunas cosas, y no lo encontré. Sí, desapareciste, sí. Mi abuelita fue a comprarlos todos para que no se repartiera mi nombre con Asociación Satánica. Que de hecho, digamos, se llama así y siempre me preguntan por el nombre. Ahora, la verdad es que lo hubiera puesto de otra forma, pero se llama así porque yo crecí en la zona 5 y tenía un amigo que cada vez que veíamos a alguien que era aparentemente rockero, le decían, ¿y vos qué onda? ¿Tocás en un grupo que se llama Satanás cabalga mi alma o qué? Era una fregadera, a mí la frase me gustaba, ¿verdad? O sea, me gustaba que este tipo loco se inventara que había una banda llamada Satanás cabalga mi alma. Y entonces dije, un día tengo que ponerle a un libro de esa manera. Eso me recuerda a una frase que decía un amigo que era: yo toco cumbia metalera del tercer mundo. Por ejemplo, ¿verdad? Me parece que en esa parte de nombrar bandas siempre hay una creatividad que admiro y envidio. Cumbia metalera para tu próximo libro. Cumbia metalera es un buen nombre para un libro de cuentos, sí. Bueno, pues, yo no quisiera terminar, pero me corre el tiempo. hay que irlo reduciendo, si no se los van a aburrir en las plataformas donde nos escuchan y donde nos ven. O ya llegaron a sus casas, o espero. Si ya llegaron a sus casas y todavía están con el carro encendido esperando a ver en qué momento terminan estos dos de hablar. Esperemos que eso pase en el imaginario. Yo agradezco mucho a Julio por venir, gracias. Gracias, Alexis. De verdad, un gustazo. Igualmente. Y pues ya saben, nos encuentran en todas las redes sociales. Mi nombre es Alexis Batres y recuerden que si quieren dejar de sufrir, por favor, lean un libro. Y tan. Buena onda. ¿Por qué no te pidió a mí que si lo tengo?
Intervención, ¿qué va a aparecer? Con el libro. Ajá, sí, porque no me preguntó a mí. Ahí lo tengo yo. Qué vergüenza, Lo ya que pasa es ni de lo que saque.